El Apachis, quejas de la paz. El ser humano de ideas humanísticas debería optar por acentuar más cada vez lo que una y reúna, lo europeo por encima de lo nacional, lo humano sobre lo patriótico y transformar el concepto de cristianismo como pura comunidad religiosa en una cristiandad universal, un amor de la humanidad abnegada, complaciente y humilde. De igual manera, el ideal erasmista busca algo mayor que una mera comunidad cosmopolita. A lo que aspira es a una nueva forma de unidad espiritual en Occidente. Es por esto que Europa aparece para él como una idea moral, como una exigencia espiritual, perfectamente limpia de egoísmo, y comienza con aquel postulado de los Estados Unidos de Europa, que solo 500 años después se va a materializar en lo que conocemos hoy como la Unión Europea, bajo el signo de una civilización y moneda comunes. Es decir, fue realmente un visionario Erasmo. Agrego aquí unos pocos párrafos sobre un tema que nos concierne, que se llama, este subtítulo, el pacifista versus el fanatismo, porque luego voy a empezar ya hablando del cardenal con lo que he denominado el ADN episcopal del cardenal Castrillón, y se entiende mejor si partimos desde este antecedente remoto del humanismo de Erasmo. No porque fueran semejantes, porque hay varias diferencias, pero también hay varias afinidades entre ambos. La condición previa y patente para Erasmo es la eliminación de toda violencia, y en especial la supresión de la guerra, de ese naufragio de todo bien, decía él. Erasmo tiene que ser considerado como el primer teorizador literario del pacifismo. No menos de 5 escritos compuso contra la guerra en un tiempo de continuas luchas. La Querela Pacis, de 1517, propagada en todas las lenguas y sin embargo desconocida por todos los pueblos. La Queja de la Paz, que ha sido rechazada, expulsada y asesinada en todas las naciones de Europa. Para unos seres humanos espirituales, la decisión de un conflicto por medio de armas no significa nunca una solución moral del mismo. Expresamente declara Erasmo que en caso de guerra, los hombres espirituales, los sabios de todas las naciones, no tienen que negarse su amistad. No es aceptable que su posición sea nunca la de reforzar, con celo partidista, la hostilidad de las opiniones, de los pueblos, de las etnias y de las clases sociales, sino que tienen que permanecer inconmovibles en las puras esferas de la humanidad y la justicia. Nada reprocha más vehemente Erasmo a la Iglesia como suprema depositaria de la moral que el haber renunciado por un acrecentamiento del poder temporal a la gran idea agustiniana de la paz cristiana universal. No se avergüenzan los teólogos y los maestros de la vida cristiana de ser los principales incitadores, promotores y fomentadores de aquello que nuestro Señor Jesucristo desaprobó y de modo tan enfático, pregunta él. Y continúan los cuestionamientos del sabio neerlandés. ¿Cómo pueden reunirse el báculo episcopal y la espada, la mitra y el casco, el evangelio y el escudo? ¿Cómo es posible predicar a Cristo y la guerra con la misma trompeta, proclamar a Dios y al demonio? El eclesiástico belicoso no es otra cosa, por lo tanto, sino una contradicción con la palabra de Dios. Niega la más alta embajada de que le encargó su Señor y Maestro, este Señor y Maestro con mayúscula, cuando dijo, comillas, la paz sea con vosotros, cierro comillas. Y aquí voy a conectar entonces con lo que yo puedo denominar el ADN episcopal del obispo Darío Castrillón Hoyos, haciendo, digamos, un análisis comparativo muy breve entre Monseñor Luis Andrade Valderrama, un obispo nacido en Bucaramanga en 1902, tuvo otros 4 hermanos sacerdotes, algunos de ellos jesuitas, es decir, una familia muy bendecida con vocaciones religiosas, y el otro es un pastor rural de San Matías, Antioquia, que fue Monseñor Miguel Ángel Builes. Y vamos a identificar claramente que cada uno de ellos está dentro de esta reflexión que ha hecho Stefan Zweig a partir de la vida y el legado humanístico de Erasmo de Rotterdam. Vamos a ir encontrando dónde encajan estos conceptos y estas ideas en la vida episcopal de uno y del otro, para entender que allí se forma ese ADN episcopal del obispo Darío Castrillón.
Bueno, ahí vamos mirando algunas imágenes que también pude traer. Hago aquí una cita de Erasmo de Rotterdam, comillas: el que excita el fanatismo, declarando como único valedero un solo sistema de existir, de pensar y de creer, tiene que reconocer la responsabilidad de que con ello está provocando la desavenencia universal, una guerra espiritual o corporal contra toda otra forma de pensar y vivir. Toda tiranía de una idea es una declaración de guerra contra la libertad espiritual humana. Está en la página 478 de esta biografía. Darío Castrillón Hoyos, en el periodo de formación, recibe la influencia de dos estilos episcopales muy disímiles, aunque lo impacta mucho más la personalidad de Monseñor Miguel Ángel Builes Gómez, nacido en Don Matías, Antioquia, en 1888. Es decir, hay que tener en cuenta que ambos son hombres preconciliares. De un lado, Monseñor Andrade Valderrama, quien era ante todo un humanista versado en lenguas, autor de 7 libros de teología, tuvo la oportunidad de estudiar en otros países, de conocer diferentes culturas, lo que seguramente contribuyó a formar en él un espíritu tolerante, a lo que se agregan los modales y hábitos de vida citadina por su origen y su desempeño como obispo auxiliar de Bogotá. Y voy a agregar unos daticos más de su vida. Él se ordenó en la comunidad de San Francisco de Asís, siguió sus estudios y el 14 de enero de 1923 hizo su profesión solemne, con todo el espíritu que encarna el sublime ideal seráfico. Luego pasó a Bogotá y allí en el Colegio de la Porciúncula cursó filosofía y ciencias de la carrera eclesiástica y contaba con 23 años de edad. Digamos que dadas sus capacidades, de que estaba adornado, su clarísimo talento y su comprensión, sus superiores lo enviaron en julio de 1925 a la Universidad de San Antonio en Roma, regida por la Orden, y allá adquirió más conocimiento y más ciencia. En esta universidad se consagró por espacio de 2 años al severo estudio de las Sagradas Escrituras y de lenguas orientales, con pleno provecho. Cumplidos allí sus estudios, fue enviado en 1927 a la ciudad de Jerusalén y allí ingresó al Gran Instituto Bíblico Franciscano. Permaneció en él por 2 años en el estudio y mayores conocimientos de la Sagrada Biblia. En este gran centro de virtudes y cultura recibió el título de doctor en Sagrada Escritura, previo el más brillante examen con las notas más altas de calificación de 1929. Ese es el año en que nace el obispo Darío Castrillón Hoyos, 4 de julio de 1929. Entonces, resumo un poco este periodo de su formación para resaltar algo, y es que era uno de los obispos mejor educados, mejor formados, no solo de Colombia, sino de América Latina en ese momento histórico. Regresó a Colombia en junio de 1929 y desde luego fue designado como profesor de Sagrada Escritura y de idiomas en el Colegio de la Porciúncula de Bogotá. Al año siguiente fue nombrado guardián del convento y luego provincial de los padres franciscanos en Colombia, por nombramiento que se le hizo el 3 de junio de 1933, cuando contaba apenas 31 años de edad. Terminado su periodo de provincial de la orden, fue nombrado guardián del convento de Chapinero, etc. Y en enero de 1939 fue nombrado visitador de los seminarios de Colombia. El 9 de febrero de dicho año, su santidad Pío XI lo nombró obispo auxiliar de Bogotá, ratificado mediante bula de Pío XII. Su consagrante fue el señor nuncio apostólico en Colombia, Carlos Serena, y fueron asistentes de consagración los señores obispos Juan Manuel González Arbeláez, coadjutor de la Arquidiócesis de Bogotá. Muerto el obispo Cristóbal Toro de la diócesis de Santa Fe de Antioquia, su santidad Pío XII, felizmente reinante en ese momento, nombró como sucesor en la sede de Santa Fe de Antioquia a monseñor Luis Andrade Valderrama en 1944. El 5 de agosto de aquel año hizo su entrada en la ciudad y el 6 celebró su primera misa episcopal y dio su primera pastoral. Ahora quiero contar lo que sucedió. Estalla, digamos, la guerra civil en Colombia de 1948.
Monseñor Andrade Valderrama es también un obispo sui generis en Colombia, porque la mayoría del episcopado vivía una simbiosis, o por qué no decirlo, que el término puede sonar fuerte, un contubernio con el poder temporal y concretamente con el Partido Conservador en ese instante, que es lo que sanciona y fustiga Erasmo de Róterdam desde hacía casi 5 siglos. Y digamos que hay un espíritu fraterno de acogida de parte de este pastor a la mayoría de los habitantes de su diócesis que eran liberales. Y en una entrevista que concede el periódico El Tiempo, diario que estaba prohibida su lectura en la diócesis de Santa Rosa de Osos de Monseñor Builes, como también estaba prohibido administrar los sacramentos a parejas de liberales, casar novios liberales, bautizar hijos de liberales, etc. Es algo muy doloroso lo que estoy diciendo, a todos nos duele porque amamos la iglesia, pero ha pasado. Entonces, este hombre es atípico porque él tiene un espíritu que no es sectario, que no es fanático y que no es intolerante. Y empieza a tener una serie de acusaciones muy severas ante el episcopado y una minoría de fieles también. Y él no va a resistir más este tipo de oposición y de complot que se le va haciendo. Parte de esas situaciones dramáticas es que 15 seminaristas del seminario Santo Tomás de Aquino de Santa Fe, Antioquia, yo visité esa población que es patrimonio histórico de Colombia, estuve en 2 ocasiones para buscar recoger fuentes primarias allí, hablé con Monseñor Benjamín Pardo, que fue compañero del obispo Darío Castrillón en ese seminario. En julio de 1949, 15 seminaristas, digamos que hacen un complot y se marchan, abandonan el seminario y la diócesis, porque consideraban que la postura de Monseñor Andrade no era la adecuada en ese momento, porque no había, digamos, hecho una adhesión a las ideas también conservadoras que en ese momento profesaba la Iglesia Católica. Era, digamos, un hombre neutral, era imparcial, Monseñor Andrade Valderrama. Y estos, con otros 4 sacerdotes, abandonan esta diócesis y piden su ingreso y son acogidos con los brazos abiertos por Monseñor Miguel Ángel Builes en la diócesis de Santa Rosa de Osos. Allí hay entonces un cambio y voy a hablar entonces de cómo era ya Monseñor Builes. Renuncia entonces a su, perdón, me devuelvo un instante, renuncia a la diócesis Monseñor Luis Andrade Valderrama en 1952 y se marcha a Bogotá. Apenas hasta 1955 nombran un reemplazo para esta diócesis y él continúa ejerciendo simplemente la docencia de manera muy humilde, siendo capellán en colegios, etc. Monseñor Builes, hijo de campesinos, fue un obispo de diócesis rural, sin una instrucción intelectual complementaria. Escribió 2 libros de cartas pastorales y un diario. Vivía aferrado a la letra del magisterio antimodernista del siglo XIX. Al mismo tiempo, con su celo pastoral y sus energías de trabajador incansable, se dedicaba a fortalecer la iglesia mediante la fundación de órdenes religiosas y de institutos misioneros. Lo que era bien visto por Roma. También fue un constructor de obras colosales como la Basílica de Nuestra Señora de las Misericordias, y como buen conocedor de las penurias de su medio, dispuso que su clero estudiara cooperativismo para contribuir a la promoción humana de los campesinos. Estamos también resaltando las virtudes de Monseñor Miguel Ángel Builes. Pero aquellas virtudes de Builes fueron eclipsadas por su fervor desenfrenado hacia el conservatismo y sus intervenciones en política. Pasión que lo llevó, según el decir de algunos investigadores y fuentes testimoniales, a cometer el equívoco de no distinguir entre el fanatismo religioso que excluye y el verdadero sentido de la caridad que no discrimina. Aunque su biógrafo Jaime Sanín Echeverry lo justifica y destaca que la posición de Willis Gómez era compartida por otros obispos colombianos, al respecto anota lo siguiente, comillas, Builes y con él muchos miembros del episcopado de entonces odiaban el error, pero amaban a los que yerran. Concretamente, odiaban el liberalismo amando a los liberales. Los escritos papales eran de una diafanidad inequívoca contra el liberalismo, como doctrina opuesta a la cristiana, en forma que un soldado de Cristo como Builes no podía menos que tomar partido con el mayor énfasis en la contienda. Y su escudo episcopal decía en latín, pero no lo recuerdo textualmente en latín, pero sí la traducción, que hay que dar la buena batalla de la fe. Ese era su escudo episcopal.
es decir, era también un guerrero. Ha sido numeroso el contingente de sacerdotes que Monseñor Builes, con el rótulo Santa Rosa de Osos, le entregó a Colombia. Algunos alcanzaron una promoción significativa dentro de la iglesia. Hay varios obispos, 2 cardenales, fallecidos ambos, Aníbal Muñoz Duque, en su momento blanco de una carta abierta del poeta nadaísta Gonzalo Arango, por aceptar el grado de general honorario del ejército, y el otro, Darío Castrillón Hoyos, prefecto de la Congregación para el Clero, y hasta un capellán de la Presidencia de la República de un mandatario liberal, Monseñor Guillermo Melguizo, que fue el capellán durante el periodo de Ernesto Samper. Este último, el capellán, sin duda provocaría la ira azul del obispo de Marras, quien prestó juramento antiliberal en el Seminario Mayor y juramento antimodernista ante el nuncio Roberto Vicentini para perseguir el error en cumplimiento de las prescripciones vigentes cuando recibió el orden episcopal en 1924. El Syllabus Errorum, proclamado por Pío IX en 1864, señalaba como uno de los principales errores de la época la tesis 80, abro comillas. El romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna, cierro comillas, es decir, todo lo contrario al pensamiento de Erasmo de Róterdam. Por eso digo que este pensamiento apenas viene a triunfar en la Iglesia y en Occidente con el Concilio Vaticano II. En definitiva, sobre Castrillón queda la impronta de Monseñor Builes. Es cierto que fue él quien le abrió un horizonte promisorio dentro de la Iglesia, al enviarlo a concluir la etapa de teología en Roma y hacer un doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana en 1951. Su permanencia en Europa comprende 4 años que amplían su visión del mundo y le permiten recibir una sólida instrucción. Realiza una especialización en economía política, ética económica y sociología. Estudios que culmina con la tesis sobre los bienes de la Iglesia en la economía contemporánea. Este libro es el que fui a buscar el lunes pasado de la biblioteca del querido seminario Inmaculada Concepción de María, pero no está lamentablemente esa tesis que alguna vez sí reposó en sus anaqueles. Dedica otra parte del tiempo, estoy hablando de Darío Castrillón Hoyos, a cultivar el gusto por las lenguas, adquirido del ejemplo de Monseñor Andrade Valderrama. Entonces ahí hay un componente en el ADN episcopal de Darío Castrillón también. Va a ser humanista por ese entusiasmo y pasión para acercarse al conocimiento primero a través del dominio de las lenguas en que se ha producido ese conocimiento en diferentes culturas y sociedades. Conocerlo de primera mano, no por las versiones de los traductores. De hecho, sacrificaba muchas veces el descanso en Santa Rosa de Osos o también incluso desde que estaba en filosofía en el Seminario Santo Tomás de Santa Fe de Antioquia para dedicarlo al autoaprendizaje del alemán, que de esas lenguas europeas él consideraba que era la que más dominaba. Quizá por modestia, porque él dominaba también bien otras más. Monseñor Miguel Ángel Builes es uno de los más conocidos exponentes de la mentalidad religiosa en el siglo XX en Colombia. Bueno, y hay blogs también que ustedes pueden consultar, en fin. Uno, por ejemplo, de Mario Madrid Malo Garizábal, que es un eminente jurista colombiano. Trabajó muchísimo desarrollando, digamos, la reflexión sobre los derechos humanos a través de unos documentos que la Defensoría del Pueblo editaba en los años 90, cuando apenas se había creado la Defensoría como institución de la Constitución Política del 91. Y en un blog, él tiene realmente hay una mirada también bastante crítica, defendiendo a Monseñor Luis Andrade Valderrama, ¿no? Haciendo como una reivindicación de este personaje. Ahora sí voy a ocuparme de uno de los términos que está en el título de esta charla, y es por qué Darío Castrillón es un guerrero de sotana. Ya entendemos entonces el ADN episcopal de dónde viene, que predomina el de Monseñor Miguel Ángel Builes más que el de Luis Andrade Valderrama. Para que un guerrero de casta proyecte con éxito su naturaleza, necesita elegir su antagonista, cuando aquel tiene poder y libertad de tomar tal decisión. No es posible aseverar que el obispo Castrillón haya estudiado el arte de la guerra de Sun Tzu, un libro que tiene cerca de 3000 años. Aquel que prescribe a los militares de todas las épocas, abro comillas, si el jefe está dotado de sabiduría, será capaz de reconocer los cambios de las circunstancias y actuar con presteza.
Si es equitativo, sus hombres estarán seguros de la recompensa y del castigo. Si es humano, amará al prójimo, compartirá sus sentimientos y apreciará su trabajo y sus dificultades. Si es valiente, alcanzará la victoria, captando sin dudarlo el momento oportuno. Si es severo, sus tropas serán disciplinadas porque temerán y recelarán el castigo. Cierro comillas. Está en una edición de 1992 en la página 16, por si alguien quiere leer. Qué pena, había solicitado un poco de agua para lubricar las cuerdas vocales, pero... está. Qué pena, no la había visto. Muchas gracias. Gracias, Padre Joaquín. En este orden de ideas, es oportuno mencionar una entrevista hecha en 1997 al sacerdote Rosenberg Gallego Rivera, oriundo de Marsella, confinado en una habitación de la casa cural de la parroquia de La Valvanera, donde se recuperaba de una trombosis cerebral que le dejó un costado de su cuerpo paralizado, pero poseía la claridad mental con la que supo doctorarse en Derecho Canónico en Roma muchos años atrás. El padre Rosenberg murió en noviembre de 2008. Esta entrevista se la hice en 1997. Aunque la articulación del lenguaje oral era lenta, aquella tarde de un sábado cualquiera de 1997 estaba sobrio. Probablemente Gallego fue el único miembro del clero de esta diócesis que se atrevió a mostrar rebeldía ante el obispo Castrillón Hoyos por un decreto episcopal de 50 nombramientos de párrocos que él consideró desmejoraría su rango y golpeaba su ego. Porque, como dice José Fernando el Flaco Marín, director del programa La Guardilla de la emisora cultural, comillas, la soberbia es el pecado de la inteligencia, cierro comillas. Y el padre Gallego era un hombre inteligente, por ende era muy soberbio. Gallego recordó una frase del segundo obispo de Pereira. Darío Castellón fue primer obispo coadjutor nombrado en 1971, con derecho a sucesión. Cuando llega al límite de la edad de los 75 años, Monseñor Baltasar Álvarez toma entonces la sede de Pereira en 1976, en junio, si no me equivoco. Entonces, la frase que va a recordar Rosenberg Gallego del obispo Castrillón es esta, abro comillas: yo escojo a mis adversarios y los amigos me escogen a mí, cierro comillas. Sin embargo, esta frase contundente se diría que más bien reveladora de una personalidad aguerrida como la del Papa Inocencio III, quien proclamó De Contemptu Mundi, donde enunció la doctrina teocrática según la cual todos los monarcas debían someterse al pontífice, quien por ser vicario de Cristo en la tierra ostentaba la supremacía absoluta tanto en las cuestiones espirituales como en las temporales. Con el fin de salvaguardar la fe católica, Inocencio, pontífice de 1198 a 1216, no dudó en intervenir en la política de los diferentes reinos cristianos siempre que lo consideró oportuno. Pero la frase que el cura Gallego atribuía al obispo no quedó incluida en la biografía que publiqué bajo el título El cardenal Castrillón entre la fe y el poder en 1999, con prólogo de un maestro de la ética periodística en Colombia, que es Javier Darío Restrepo. Investigación en la que trabajé más de 7 años, y no se incluyó dicha frase porque no pude cotejar con otra fuente su veracidad. Pues nos propone considerar al personaje más como un guerrero de sotana que un hombre que aspira a la santidad. Pero transcurridos ya 21 años de esa entrevista, de la cual extraje algún material útil para el propósito del libro, cabe decir hoy que es válido asumirla, pues tiene la eficacia de una síntesis de la vida de un hombre que reflejaba virtudes y defectos del apóstol Pedro, que tanto amaba el cardenal Castrillón y bajaba con frecuencia a orar en su tumba. Y estas cualidades y defectos, virtudes y defectos de Pedro son su vehemencia, su fidelidad a Jesús y su imprudencia. Veamos a continuación algunos hechos y polémicas que sustentan la idea de que el obispo Castrillón jamás rehuía combatir, despojado de temores y vacilaciones, para ir a la confrontación pública con quienes, según su pensamiento, ofendían la dignidad del pueblo católico o su fe. No se descarta la defensa de los intereses de la Iglesia y ocasionalmente defenderse de ataques personales.
sin importarle si se trataba de un presidente llamado López Michelsen, o un candidato opcionado a la presidencia como Ernesto Samper, de un ministro de Salud como Camilo González Pozo, o una gobernadora de Risaralda, Doraluz Campos Sierra, la primera mujer nombrada en este cargo, a quien disuadió, entre comillas, de posesionarse. O de editorialistas y columnistas de influyentes diarios nacionales como El Tiempo. Recordemos su pugilato con los columnistas Carlos Lemos Simons y también con Roberto Posada García Peña de Artañán. Monseñor interpuso tutelas y las perdió las dos contra ellos. Y El Espectador, incluso contra la viuda del inmolado director del Espectador Guillermo Cano, Ana María Busquet de Cano. O en Vanguardia Liberal de Bucaramanga, o por unas declaraciones del entonces arzobispo al programa Desayunos Caracol, donde se infería de su crítica que los generales de la República, comillas, que en Colombia se había implantado de facto la pena de muerte, cierro comillas, por lo que reaccionó indignado el general Hernán José Guzmán, comandante del ejército. Quedan estos datos como parte de un argumento empírico que demuestra mi tesis del guerrero vestido de sotana. Muchas veces estas batallas las libraba por sus dos grandes amores: la Iglesia, que por ser de naturaleza divina y humana debe luchar o hacer acuerdos con el poder temporal para llevar a cabo su misión de mostrar al mundo la dimensión espiritual, la trascendencia. El otro amor, la defensa de los más pobres y los derechos humanos. Es por esto que en una de las primeras entrevistas que le hice en la residencia de los Alpes, cuando le propuse que quería hacer un libro sobre él, pero no una biografía autorizada, sino con independencia del autor para definir los temas y su tratamiento, él aceptó. Le pregunté lo siguiente, a ver si alguien me colabora con la pregunta para yo no hacer las veces del entrevistador, o más bien me contesta con la voz del entrevistado. Yo pregunté, por denunciar atropellos contra los más débiles, injusticias, violaciones de los derechos humanos, por insistir en la consecución de una paz basada en la justicia social, por apoyar en 1977 una huelga de empleados bancarios en Pereira, hay personas que decían que usted empezó su ejercicio episcopal con un estilo que parecía el de un obispo rojo, pero que después dio un viraje y se convirtió en un conservador. ¿Qué puede decir de esto? Había que ser frentero, él nos enseñó a ser frenteros. ¿Quién quiere hacer aquí la voz del obispo que me respondió lo siguiente, por favor, para hacer menos monótono? Puede ser una premonición, ¿no? Que algún día llegue también al episcopado, no sabemos. Empiezas a leer acá hasta donde termina aquí. Sí, leer acá, no jamás, y terminas aquí en los incultos. No, jamás. No he dado ningún viraje porque nunca fui un obispo rojo. He sido un obispo que se la juega toda por la justicia. Eso no es ser obispo rojo. Jamás tuve el menor aprecio por la ideología marxista. Me ha parecido siempre algo destructor del hombre. No creía en sus proyectos. Por eso en otros ámbitos me consideraron un conservador, porque no participé en las líneas de la teología de la liberación, que se metía con el proyecto político marxista, que veían un buen futuro en Cuba y en Nicaragua. Hoy lo puedo decir con mucha tranquilidad, no solamente del fallido proyecto de Rusia, sino del fallido golpe a Gorbachov, que nos muestra cuál es la realidad de la falla fundamental de un sistema que no supo responder a la dignidad del hombre. Nunca fui un hombre que buscara los caminos de solución en la violencia. Me tocó vivir en la primera parroquia, Segovia, la violencia de los partidos. Llegaron muchas veces con la sotana blanca manchada de rojo por la sangre de los hermanos que habían caído. Me tocó ver las cosas más espantosas. Vi lo que es el dolor, la frustración, la angustia. Vi lo que es el retroceso social y económico que producen esos métodos, y por eso nunca me matriculé en la simpatía de ninguno de esos movimientos o de ese tipo de ideologías. Me indignaba cuando algunos querían hacerme casi como un halago al decirme rojo, aunque entendía su buena voluntad. Si trabajar por los pobres, si luchar contra los prepotentes, si luchar contra los injustos es ser rojo, valdría el chiste. Pero eso no es ser rojo, eso es ser cristiano con un poco de agresividad. De todos modos,
menor a la agresividad de los incultos. La interpretación sería entonces que a usted lo han evangelizado los pobres. Ciertamente, porque como decía, yo descubrí casi como una revelación lo que era la tragedia del pobre. Al acercarme comencé a descubrir la riqueza de los pobres y llegué a concebir para mí una fórmula con la que no se aquietó mi espíritu en la lucha contra las injusticias. La fórmula era esta: la justicia de Dios la veo en que la medida de la felicidad es una medida justa. He visto a tantos ricos infelices y a tantos pobres felices. Muchísimas gracias. Mil gracias. Y para completar este tema dentro de esta disertación, presento ahora esta parte que es subtitulado "Hay derrotas que dejan marcas en la vida del guerrero". El asunto Leder, o un vía crucis que no cesa. Está en el capítulo 17 de la biografía El cuarto poder soy yo. Tomo una parte, pero también quiero compartir con ustedes un documento. La aparición del libro Los jinetes de la cocaína del periodista Fabio Castillo, con más de 60.000 ejemplares vendidos en un lapso de 5 meses, desde la primera edición en noviembre de 1987, sitúa al obispo Castrillón en el ojo del huracán. El libro revelaba una investigación sobre las andanzas, los prontuarios y la forma como habían obtenido sus fortunas los más poderosos narcotraficantes de Colombia. También incluía el caso de Carlos Enrique Leder Rivas, hijo menor del ingeniero civil alemán Guillermo Leder y de la colombiana Rosa Elena Rivas, una reina de belleza de Manizales, con la que se casó este ingeniero alemán. Desde su retorno al país en 1978, Carlos Leder fijó su residencia en Armenia, donde se convirtió en una leyenda, tanto por su personalidad excéntrica como por las actividades privadas y públicas. Poseía una cultura que abarcaba el dominio de 3 lenguas, creó empresas, compró vastas tierras y fundó un movimiento político con ideas antisemitas y periódico propio para hacer proselitismo. Se llamaba Movimiento Latino Nacional. Leder fue capturado el 4 de febrero de 1987, al parecer por la delación de uno de sus socios del cartel de Medellín, y en 24 horas extraditado por vía administrativa a los Estados Unidos. En mayo del año siguiente fue hallado culpable por veredicto unánime y en julio condenado a cadena perpetua por cargos graves relacionados con negocios de drogas ilegales. A ver cómo pudiera salir de acá. Y voy a buscar un documento que necesito. Bueno, está acá. Pero está muy pequeña. ¿Me ayudarías a ampliarla el tamaño de ese documento que hay? La posada alemana, relata el libro, era un hotel con un inmenso parque en cercanías al municipio de Salento. La primera piedra del complejo turístico fue bendecida por un obispo, cierro comillas. Hasta ahí la cita del libro Los jinetes de la cocaína de Fabio Castillo. Y voy a refutar lo que hay allí. Aquí hay una inexactitud, porque el acto se organizó no para anunciar el comienzo de una construcción, sino para entregarla concluida. Aunque el autor no menciona el nombre del supuesto obispo, 5 páginas antes está una ilustración con el siguiente pie de fotografía, comillas: el día de la inauguración de la posada alemana en el Quindío, Carlos Leder logró alta bendición católica para sus dineros, cierro comillas. Ahí hay mala leche, en ese pie de página. Miren la fotografía que está acá, reproducida luego por la revista Semana. El otro hombre que aparece allí a
mi izquierda es Germán Calle, que era un empresario del turismo en Pereira que ya falleció, y esta dama se llama Doris, que alguna vez incursionó luego en la política aquí en Risaralda, olvidó ahora su apellido. Está el joven, todavía joven obispo Darío Castrillón, y el señor Carlos Leder Rivas, que fue extraditado. Continúo con la identificación de los errores y la refutación que hice en esa biografía sobre lo que aseveraba Fabio Castillo. Y aparecen en la gráfica Monseñor Castrillón, quien no está en pose de bendición alguna, Carlos Leder, el empresario del turismo Germán Calle y una mujer. Si bien es cierto que el periodista no lo afirmaba, de manera velada sugería a la imaginación de cada lector el establecer la relación, por inferencia, entre lo que decía el texto y la fotografía. No bendijo la posada alemana porque Monseñor era un hombre muy inteligente, él no era torpe. Y dijo, de una manera muy diplomática, cuando Leder le mandó a través de alguien a pedir el favor de que hiciera ya la ceremonia de bendición, le dijo, no lo haré porque no estoy en mi jurisdicción eclesiástica. Esta es jurisdicción del obispo de Armenia. Es una solución diplomática y eficaz. Él no la bendijo el párroco de Salento, el padre Cristóbal en ese momento. En el libro aparecen todos los detalles con nombre y apellido. Una selección de algunos titulares de prensa y de columnas de opinión para recordar la tormenta mediática como secuela de lo que muchos católicos, incluso del episcopado y del común, consideraron una imprudencia del obispo en una rueda de prensa concebida en las instalaciones del CELAN en julio de 1984, es decir, 3 años antes de que apareciera este libro. Monseñor Castrillón estaba haciendo unas denuncias muy vehementes, como era su estilo, señalando que varios dirigentes políticos, que incluso altos oficiales del ejército, etcétera, habían recibido dineros calientes. Era el término que la prensa nacional utilizaba para hablar de dineros ilegales. Y que hasta él mismo había recibido dinero de la mafia y lo había dado a los pobres. Se echó un baldado de agua sucia encima sin necesidad. Y eso se convirtió en un viacrucis permanente para él. Algunos de los titulares, tanto de prensa como de columnistas: acción contra la droga pide el CELAN en Bogotá, El Espectador, 25 de julio 1984. Revelaciones sobre las mafias hace Monseñor Castrillón, El Espectador, 26 de julio 1984. Diálogo con narcotraficantes es utópico, Iglesia. El episcopado en ese momento cerró filas también y dejó solo a Monseñor Castrillón. El Tiempo, 26 de julio del 84. Revelar nombres de políticos y militares piden a Monseñor Castrillón. El Espectador, 27 de julio. Toda una semana fue noticia esto. Era un personaje muy mediático. Ejército y policía protestan por declaraciones de Monseñor Castrillón. La tarde de Pereira, 27 de julio del 84. Otro titular: rechazo a pronunciamiento de obispo Castrillón. La tarde, 28 de julio. Obispos rechazan posición de Monseñor Castrillón. El Tiempo, 28 de julio del 84. Monseñor Castrillón Hoyos se reafirma en denuncias. El Tiempo, 30 de julio. Ahí está el guerrero otra vez, firme y combatiente, no se retractaba. No puedo ni debo revelar nombres. Monseñor Castrillón. El Espectador, 30 de julio. Episcopado pide precaución al clero para recibir donaciones. El Espectador, 30 de julio de 1984. Y la columna de Ana María Busquets de Cano, la viuda del inmolado periodista Guillermo Cano, que fue asesinado por el cartel de Medellín en diciembre del año 86, dice: los pastores y las ovejas, que requirió que él rectificara y mandó una carta también extensa, y el Espectador la publicó completa, porque él se sintió muy lesionado por esta columna de Ana María Busquets de Cano. Y él presidió el funeral de Guillermo Cano en la sede del Espectador, acto al cual asistió el presidente de la República en ese momento, sí, que era Virgilio Barco. A todo este escándalo, el maestro Javier Darío Restrepo, en el prólogo de mi biografía, lo llama una celada que le tendieron al obispo Castrillón, y criticó la hipocresía de la sociedad colombiana, representada por un sector amplio de los medios de comunicación y la clase política. Lo curioso es que ningún periodista intentó aplicar una de las premisas sencillas de ética del reportero: confirmar con las fuentes para saber si es verdad o no lo es un tema. Se llama cotejar fuentes, eso es lo básico.
que a uno le enseñan en el periodismo. Usted no puede publicar solamente una versión, porque eso no es noticia entonces. Ya es opinión, pero no es noticia. Yo cotejé 2 fuentes en 1997 dentro de la investigación para el libro. Consulté fuentes que no tenían conexión entre sí y sus versiones coinciden. Uno es el exgobernador Mario Jiménez Correa, quien también estuvo en la inauguración del complejo turístico La Posada Alemana en octubre de 1982. El libro Los jinetes de la cocaína se publicó 5 años después, en 1987. O sea, la foto tenía la finalidad de que se vendiera el libro como pan caliente, jalonar varias ediciones, suscitar un escándalo realmente. En ese acto de esa inauguración de la Posada Alemana del 82 estuvo el embajador de Alemania, estuvieron gobernadores del eje cafetero, estuvo el director del diario del Otón Luis Carlos Villegas, estuvo el reconocido escritor y periodista Germán Castro Caicedo, y solamente se la montaron al obispo Castrillón. La segunda fuente que consulté es el señor Carlos Leder Rivas. Veamos este documento que exonera al obispo Castrillón de lo que siempre le imputaron al unísono en Colombia, sus detractores y la prensa liberal especialmente. Le envío una carta a Estados Unidos, voy a omitir los párrafos donde yo le expreso un poco de solidaridad, porque lo había visto en una entrevista de Darío Arizmendi con los pies encadenados, era algo degradante como lo mostraron realmente allí en estas prisiones. Entonces me parecía que valía la pena reconfortarlo un poco espiritualmente. Es lo que hago en los párrafos precedentes y luego le planteo. De otra parte, esta nota también tiene, estoy ubicado en el 1, 2, antepenúltimo párrafo. De otra parte, esta nota también tiene como propósito contarle que estoy terminando un libro periodístico sobre un personaje de la iglesia colombiana, Monseñor Darío Castrillón Hoyos. Para ser realmente objetivo y fiel a la verdad, quiero acudir a su generosidad y sinceridad para aclarar el episodio al que un libro de Fabio Castillo alude con una fotografía, pero que no dice concretamente nada de lo que todos los colombianos desearíamos saber. En este orden de ideas, le hago las siguientes preguntas, a las que le ruego el favor de responder. ¿Qué clase de relación sostuvo con Monseñor Castrillón Hoyos y durante cuánto tiempo? ¿Le hizo usted alguna donación económica en especie o dinero y qué cantidad fue? ¿Por qué lo invitó a la inauguración de la Posada Alemana y en qué año fue este acto? Por último, ¿cuál es su opinión personal sobre él? Agradezco infinitamente su gentileza. Si puede responderme a esta dirección. Era la dirección de la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa, el único cargo público que he desempeñado en mi vida. Ahora veamos la respuesta de Leder, que está firmada con huella dactilar al mejor estilo de los extraditables. Distinguido señor Marulanda, él se equivoca poniendo marzo, pero respondió fue en mayo, porque yo le escribí en abril, fue un lapsus que tuvo él allí. Esto le llegó a través del abogado, ¿no? El abogado la recibió en Washington, ahí está la dirección, y él se la hace llegar. Recibí hoy, mayo 20, se diría, su interesante carta y colombiano saludo de abril 14. Llegó a dirección antigua. Siendo yo de la vecina Armenia, sin protocolos, gustoso respondo íntegramente a sus inquietudes históricas pertinentes a mi encuentro hace 17 años con Monseñor Darío Castrillón Hoyos. Respuesta. Para la fecha de inauguración del Hotel Posada Alemana, la encargada de Relaciones Públicas del hotel, Pereirana ella, invitó numerosas personalidades del comercio, turismo y gobierno de la ciudad de Pereira. Enhorabuena, invitó también a Monseñor Darío Castrillón Hoyos, obispo de Pereira. Mi padre, el ingeniero alemán Guillermo Leder, se encantó con la presencia de Monseñor Castrillón. Claro, es que él hablaba perfectamente el alemán, entonces hablaron en esa lengua materna de este ingeniero. Puesto que Monseñor residió y estudió en Alemania durante varios años, no residió, pero en vacaciones iba y trabajaba allí, y ahí aprendió la lengua, por lo cual habla perfectamente el alemán. Monseñor Castrillón fue agasajeado y acompañado por mi padre y otros profesionales alemanes, quienes celebraban la inauguración.
La bendición del hotel la consagró el obispo de Salento, no, quiere decir es el párroco de Salento, pero pues él no maneja el lenguaje eclesiástico. De Salento Quindío, dista a 3 kilómetros del hotel. Concluido el concurridísimo almuerzo, mis hermanos me insinuaron al despedirme, el despedirme de Monseñor Castrillón, quien se alistaba a partir con un grupo de invitados pereiranos. Desde ese día nunca he tenido comunicación alguna con Monseñor Castrillón. Certifícole que todo lo expresado por mi persona en esta carta, respuesta, es la única verdad. Con la mano sobre la Santa Biblia, juro no haberle entregado dinero o diezmo alguno a Monseñor Castrillón, obispo de Pereira. Distinguido escritor E. Marulanda, augúrole con genuina esperanza que mis respuestas a sus preguntas colmen todas sus inquietudes investigativas y literarias. Sugiérole que varios eminentes pereiranos le pueden corroborar mi descripción de tal inauguración. He sí leído ávidamente sobre las numerosas misiones en pro de la paz cristiana y la justicia social y política conducidas por Monseñor Castrillón. Ciertamente un hombre virtuoso de la dimensión continental de Monseñor Castrillón no necesita de defensores contra sus detractores. Solo la verdad nos hará libres. Sinceramente, Carlos Eleder, ciudadano alemán. No firma como ciudadano colombiano en este caso. Y ahí está su huella dactilar. Refutado el señor Fabio Castillo. Eso lo reconoció el maestro Javier Darío Restrepo y lo resaltó en el prólogo de la biografía, que el próximo año se cumplen 20 de haber sido publicada. No tengo recursos económicos, no tengo el tiempo suficiente para poder hacer una segunda edición cuando se cumplan los 20 de la primera, porque esa llegó hasta el año 98, hasta la Semana Santa del 98 y se publica en julio del 99, pero hay que documentar los 20 años restantes de la vida de Castrillón. Pero no hay recursos ni hay tiempo, porque como soy un docente transitorio, o sea, por contrato a 11 meses en la Universidad Tecnológica, yo no tengo derecho a un año sabático y necesitaría mínimo de 8 a 10 meses para concentrarme en ese proyecto, porque hay que hacer más viajes, hay que revisar más documentos, etc. Bien, ahora hablemos de otro hecho que ilustra las derrotas que han dejado marcas en el alma del guerrero. La entrevista de CNN en español con Ángela Patricia Llaniot el 11 de abril de 2010, donde el tema de los curas pederastas afectó la mesura del entrevistado cardenal Darío Castrillón Hoyos. Fue algo tremendo esa entrevista. Transcribo fragmentos de la intensa entrevista que ya fue retirada del sitio de internet. La volví a buscar de nuevo porque yo la vi en 2010, pero no acaté descargarla en su momento y ya está retirada porque como Ángela Patricia Llaniot se marchó de CNN, la contrató hace un año Univisión, que preside Daniel Coronel allá, pues entonces obviamente por intereses periodísticos será que lo habrán retirado de la página de CNN. ¿Hay una voz femenina que me haga las preguntas de Ángela Patricia Llaniot, por favor? Una voz femenina que me colabore. Para leerme aquí estas preguntas que le hizo Ángela Patricia Llaniot al cardenal, es que no me quedaría bien si hago de transgénero. ¿Leo las preguntas? Sí. Acaban de terminar interrogante. Bueno. Y yo leo las respuestas. Hay la sensación, cardenal Castrillón, que la Iglesia está más preocupada por su imagen que por el daño causado a las víctimas. Especialmente cuando mudaban de parroquia en parroquia a sacerdotes que habían sido denunciados, que estaban cuestionados ante sus superiores sin importar que podrían seguir abusando de menores. ¿No hay una responsabilidad ahí mayor que los obispos, los jerarcas de la Iglesia tendrían que asumir? Cardenal Castrillón responde: no es tan claro. Tú haces una afirmación que parecería muy clara. Si eso fuera así, sería clarísimo. Como prefecto del clero tuve reuniones con científicos y hubo un grupo de científicos que dijo que no existe el pedófilo. Existen personas que cometen actos de pedofilia, pero no existe la enfermedad del pedófilo. Y por eso cuando una persona ha cometido un error, que muchas veces fue un error mínimo, esa persona es acusada. Esa persona confiesa su delito o se le demuestra su delito.
El obispo lo castiga con lo que el derecho permite, le da una suspensión, lo quita de una parroquia, él demuestra corrección, lo envía a otra parroquia. Eso no es un delito, eso no es encubrimiento, eso es seguir la ley como la sociedad civil lo hace en el caso de médicos y abogados, que no es que para toda la eternidad les quita la posibilidad de ejercer. Es que son como 4 o 5 preguntitas. Esta es más corta. Pues entonces, para la Iglesia no es un delito, no es un crimen el abuso sexual de menores. Cardenal Castrillón: Patricia, Patricia, por amor de Dios, ¿es que no me entiendes? ¿Es que estamos hablando otro idioma? Patricia: no, no le entiendo. ¿No entiendes? Yo no estoy hablando en hebreo, yo estoy hablando en castellano. La Iglesia castiga la pedofilia como un gravísimo delito. ¿Se lo tengo que repetir 1000 veces? Pero lo castiga de acuerdo con la ley. El hecho de que sea un delito grave no autoriza al obispo para castigar sin seguir los procesos a los que tiene derecho el delincuente. ¿Y cuál es el proceso al que tiene derecho el delincuente dentro de la ley canónica? Bueno, yo sé que estamos hablando en televisión. No puedo darte una cátedra de derecho procesal en este momento. Simplemente hay que demostrar que si se cometió el delito, que hay testigos o que hay credibilidad comprobada de la persona, pero cuando esto se le ha sumado las sumas enormes de dinero con las que está siendo beneficiado un grupo grande de personas en relación con esta clase de crímenes, todos tenemos el derecho de dudar de la honestidad de todos esos procedimientos. Es que pareciera, cardenal, que hay muchas más denuncias y denunciados que castigados y que la Iglesia no ha sido eficiente en adelantar estos procesos en forma rápida. Y vemos cómo los casos se suman no por decenas, sino por centenarios. Responde el cardenal: Patricia, dime un solo caso concreto en una parte del mundo donde haya sido un sacerdote denunciado, que haya sido probado un delito y no haya sido castigado. No te pido 2, dime 1 en todo el orbe católico, y es grande, son 400.000 los sacerdotes del mundo. Eso es lo que no quiero yo, que haya como una especie de sombra generalizada sobre un grupo de personas que están sacrificando su vida precisamente por defender la honestidad de los niños, la santidad de los niños. Son 410.000 sacerdotes, por amor de Dios, que están empeñados en eso. Y si vamos atrás en la historia, ¿cuántos casos? ¿Cuántos son los casos juzgados de pedofilia? Y de esos casos, ¿cuántos pertenecen a la Iglesia que hayan sido acusación, proceso y condenación? Pero yo creo, cardenal, que la defensa no se puede basar en mirar la paja en el ojo ajeno. Estamos hablando de una institución respetada, venerada a nivel mundial, y ya es muy grave que exista un solo caso. No creo que la defensa deba estar basada en la acusación hacia otros sectores de la sociedad que han cometido un delito. Creo que la gente está esperando es por lo menos una apertura en la evaluación de lo que ha fallado, porque si no, la Iglesia no estaría en medio de este escándalo. Pero déjeme terminar este diálogo. Mi última pregunta: si el Papa Juan Pablo II hubiese actuado más decididamente frente al tema del escándalo por abuso sexual, ¿usted cree que el actual Papa Benedicto XVI no hubiese heredado este problema? Responde el cardenal: el Papa hizo cuanto él debía hacer. Lo hizo dentro de las normas más claras de la justicia, de la caridad, de la equidad, manteniendo la pureza de la Iglesia. Él hizo exactamente lo que tenía que hacer. Yo soy testigo de su preocupación, de sus dolores. Lo que pasa es que es muy fácil sacar en toda la prensa del mundo casos no comprobados en los cuales se proyecta la imagen de un clero que no es el clero real. Esto no quita que no haya casos dolorosos. La Iglesia los ha conocido y los ha castigado. Muéstrame uno solo. Desafío a la gente a que diga el caso de uno solo en cualquier parte del mundo cuyo caso conocido y probado no haya sido castigado. El caso del padre Maciel, cardenal, nunca ha sido llevado ante la justicia. El padre Maciel murió y su caso llegó al Vaticano desde los años 90, pero nunca llegó ese caso a los estrados judiciales. Y hoy estamos viendo cómo sus propios compañeros de orden están aceptando que efectivamente cometió graves delitos. Cardenal Castrillón, no te respondo. Y lo que dice luego Patricia Llaneot. Le agradezco muchísimo, cardenal, que nos haya acompañado en esta oportunidad.
Patricia, lo faccio con un senso di servizio, ma dentro la carità e la giustizia. Lo hago con un sentido de servicio, pero dentro de la caridad y la justicia. Ahí terminó esa tensa entrevista. Y eso tuvo una resonancia a nivel mundial, lamentablemente. Algunas reacciones sobre estas declaraciones del cardenal Castrillón en CNN sobre el abuso sexual de menores de edad por parte de sacerdotes en diferentes lugares del mundo. El embajador de Colombia ante el Vaticano, Guillermo León Escobar, dijo en un artículo de El Espectador el 25 de abril de 2010, comillas, ha sido para muchos de nosotros desconcertante la intervención, el reportaje y otras manifestaciones del cardenal Darío Castrillón acerca del problema de los abusos sexuales con menores de edad. Somos cristianos y somos iglesia. Los ciudadanos comunes nos sentimos avergonzados y lo confesamos públicamente en nuestras reuniones. Para muchos, difícil fue el aceptarlo. Otros aplicaron, como el cardenal Castrillón, la manía occidental de que, comillas, la ropa sucia se lava en casa, cierro comillas. Y otros, valientemente, afrontaron en público el desafío de poner en conocimiento de las autoridades eclesiásticas y civiles los crímenes cometidos. La Iglesia tiene el derecho y la obligación de castigar a sus miembros y de recuperarlos luego con misericordia. Y tiene que hacerlo, pero ese mismo actor de culpas es ciudadano y debe ser llevado a tribunales y ser sancionado según la ley y resocializado. Para ese tipo de delitos no puede haber hoy día ni concordatos ni fueros, ya que la destrucción de la vida de alguien inocente no se perdona tan solo con la manida frase de lo siento mucho. Benedicto XVI acepta renuncias, solicita coherencia, pide se asuman responsabilidades. Callar es propio del ayer. Hoy la verdad ha de ser dicha y el Papa sabe muy bien que en su paso por la sede de Pedro ha de limpiar de escorias el templo del Señor. Cierro comillas. Hasta ahí este fragmento de este artículo. Bien. Ahora quiero hablar de otro punto que estaba en el título y ya para ir como terminando. El estadista y negociador. No fueron pocas las responsabilidades y los cargos que Juan Pablo II le confió a el cardenal Castrillón. Al promediar 1996, lo nombró prefecto de la Congregación para el Clero. No es usual que un papa llame a ser parte de su gabinete a un arzobispo, un presagio de que lo haría cardenal, como en efecto sucedió en el consistorio del 21 de febrero de 1998. ¿Alguien me podría ayudar aquí para yo no desconcentrarme? Cerramos este archivo y abrimos otro, porque necesito un audio de 3 minutos que quiero compartir con ustedes. Se llama audio. El audio. Ah, sí, pero yo les digo cuándo lo soltamos entonces, ¿sí? Mil gracias. Lo designó también miembro del Pontificio Consejo para el Diálogo con los No Creyentes, del Pontificio Consejo Justicia y Paz, de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, de la Congregación para la Educación Católica, presidente delegado de la Asamblea Episcopal para América del Sínodo de Obispos en 1997, miembro del Consejo Postsinodal, miembro de los Pontificios Consejos para la Interpretación de los Textos Legislativos y para las Comunicaciones Sociales, de la Pontificia Comisión para América Latina y de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, y presidente de la Comisión Ecclesia Dei, donde terminó su carrera en 2009, al dirimir cuando cumplió el límite de edad de 80 años, según lo estipulado en el derecho canónico para los cardenales. Tanta confianza y afecto del Papa Wojtyla, prodigados al cardenal Castrillón, hacían recordar la simbiosis de Pablo VI y Monseñor Giovanni Benelli, el secretario sustituto. El Papa Montini, Giovanni Battista Montini, era el nombre de Pablo VI, y Monseñor Giovanni Benelli. El Papa Montini lo dejó escoger entre 2 sedes vacantes, lo nombró arzobispo de Florencia y cardenal en junio de 1977, lo que le permitió ser papable, aunque sin éxito. Antes de su partida del Vaticano a Florencia, se decía que Benelli afrontaba las obligaciones del Papa cada vez más débil y sus críticos le atribuían un exceso de influencia, según el biógrafo. Esto solamente es una insinuación,
que hay ahí para que los lectores de un perfil que se llama Darío Castrillón, un príncipe de la iglesia en el purgatorio, que está publicado en un portal de internet que se llama La Cola de la Rata, pues puedan mirarse también esa debilidad que ya exhibía el pontífice Juan Pablo II, permitió que quienes estaban más cercanos a él también ejercieran demasiado poder en la iglesia. Un leal y perspicaz servidor de la alta política vaticana fue siempre el prelado Darío Castrillón. La batalla por la ratificación del concordato, en el caso de la gobernadora Dora Luz Campos Sierra, la mediación ante Ronald Reagan como presidente del CELAN, Monseñor Castrillón, para explicar que no era toda la iglesia latinoamericana la que estaba comprometida con la teología de la liberación, proclive a emplear el método de análisis marxista de la historia y el igualitarismo, sino unas pocas órdenes religiosas. En otra ocasión, intercede o va a interceder ante George Bush, padre, para que el gobierno estadounidense desistiera de invadir a Nicaragua para imponer el modelo económico capitalista y la forma de democracia que lo posibilita. Sigo mostrando más acciones del estadista que fue Castrillón. Era un viajero incansable, siempre cumpliendo una misión, ya fuese secreta o pública. A finales de los 70, Castrillón conoció a la Madre Teresa en Roma. Después, en una visita a Calcuta a comienzos de los 80, persuadió a la religiosa albanesa Áñez Gonzá, Premio Nobel de la Paz 1979, para que viniera a la diócesis y fundara una casa de las misioneras de la caridad, presentes en unos 100 países. Tampoco le costó mucho esfuerzo convencer al presidente de la República, Belisario Betancur, su amigo personal, para que le otorgara la Cruz de Boyacá a la religiosa. La Madre Teresa estuvo en Pereira el 4 de septiembre de 1982, en una visita de 2 horas, pero su huella ha sido perdurable. En aquella ocasión le dio el visto bueno al terreno donde se levantaría el amparo de Nuestra Señora de la Pobreza en la carrera séptima, número 859, en donde además quedaría la casa de sus misioneras. Castrillón había emprendido la consecución del lote, el cual obtuvo mediante una donación de la Asociación Santa Luisa de Marilac, y creó la Junta Pro Construcción del Amparo, de la que hacía parte el sacerdote Julio Palacio Lopera. La primera etapa estuvo lista a mediados de los 80, aunque no se ufanaba de haber sido su gestor. Esta era una de las obras que más satisfacción le deparaba al obispo. Y un hecho muy doloroso es justamente el asesinato de este sacerdote ya en la tercera edad, Monseñor Julio Palacio Lopera, que era el confesor personal del obispo y era el capellán también de este amparo. Este homicidio sucedió el 28 de agosto de 1989. El contexto era de mucha violencia en Colombia, diferentes violencias de los actores armados ilegales. Habían amenazas, habían carros bombas, se asesinaban policías, jueces de la República, magistrados, periodistas. Era un momento de muchas tensiones. Y el obispo Castrillón fue tocado con esta muerte, que fue un dolor personal para él. Quiero compartir un fragmento donde podemos apreciar el profeta y orador sagrado. Hago aquí un epígrafe, una cita del profeta Jeremías, comillas: profetas hubo antes de mí y de ti desde siempre. Allí digamos que Jeremías está dialogando con el profeta Hananías, hijo de Asur, comillas: profetas hubo antes de mí y de ti desde siempre, que profetizaron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el mal y la peste. Si un profeta profetiza la paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, se reconocerá que le había enviado Yahvé de verdad. Cierro comillas, capítulo 28, versículos 8-9. Darío Castrillón poseía en medida desbordante el don de la palabra y lo empleó casi siempre al servicio del Evangelio, aunque también como arma política en las duras batallas que enfrentó como obispo de Pereira, arzobispo de Bucaramanga y aún como cardenal en Roma. El escenario que eligió para aquellas contiendas no era solo el púlpito de una catedral, sino otro más acorde con los cambios de la época y la civilización occidental contemporánea, los medios de comunicación
y la Internet. Ahora quiero que escuchemos estos 3 minutos de esa homilía que es conmovedora, que es muy valiente, porque retó realmente a los criminales de este país, el obispo Castrillón. Ya. Okay. Dale. Todavía hay políticos tan ciegos que hoy escriben que vamos a caer al abismo. Señores, ustedes que viven en otra parte, ¿no se han dado cuenta que hace mucho tiempo que estamos en el abismo? ¿Cómo que vamos a caer al abismo? En nuestro país es muy difícil solucionar este problema agobiador de la pobreza. Mi candidato a la presidencia de la República que nos diga que van a acabar con él, no es el nombre que nos quiere dar una esperanza, pero efectivamente es un hombre que está mintiendo. Sabemos cómo es de alto, cómo es de difícil el camino de salida de un subdesarrollo, tal como el que nosotros estamos. Pero de una cosa sí se puede salir de la deshonestidad, y en Colombia se mata a los honestos. Todo el pueblo colombiano, y esto lo digo porque tiene un cariz ético, sintió un dolor tremendo por la muerte del doctor Galán, porque en él moría una esperanza de honestidad. Se dejen muchos políticos de la realidad, porque no aplaudieron cuando dije que Dios es el único Señor de la vida. Si nos siguen matando a los hombres buenos de las distintas instituciones, de los jueces de la República, de los magistrados, de la política, del gobierno, si nos siguen asesinando lo mejor de nuestro país en las instituciones y nos amedrentando, no podremos salir del abismo y Colombia tendrá la cadena de ignominia de ser gobernada por los criminales. Que el asesinato de un hombre bueno y un hombre santo, como el padre Julio Palacio, nos lleve desde nuestra fe a pensar en los valores que no necesitan chalecos contra las balas, que lo que necesitan es pureza de corazón, decisión de conciencia y sentido altivo de la cruz en la cabeza para pensarla, en el pecho para amarla, en los labios para profesarla y en las manos para defenderla. Aprovecho este fragmento, este audio de esa homilía donde fue profeta este orador sagrado para analizar el estilo del orador. Emplea un recurso retórico llamado la tríada efectiva, usado por oradores y escritores franceses del siglo XIX como Flaubert y también por los de otras latitudes en el siglo XX. La tríada efectiva consiste en una frase de 3 elementos dispuestos por lo general en una escala de importancia ascendente o descendente. Resalta el crítico inglés Somerset Maugham que es una manera fácil y satisfactoria de conseguir el equilibrio y los oradores han sacado un gran partido de ella. Un ejemplo en la parte final de este fragmento de la homilía en el funeral del padre Julio Palacio Lopera para mostrarles dónde está la tríada efectiva que empleó el cardenal Castrillón como orador sagrado. Comillas, que el asesinato de un hombre bueno, un hombre santo como el padre Julio Palacio, nos lleve desde nuestra fe
a pensar en los valores que no necesitan chaleco contra las balas, que lo que necesitan es, y aquí viene la frase, ¿cierto? La tríada electiva, en 3 partes: pureza de corazón, decisión de conciencia y sentido altivo de la cruz. Ahí está la tríada. Y luego lo demás es un complemento. En dicha homilía también hay un llamado de atención a la conciencia de la sociedad colombiana para superar la guerra y las expresiones de violencia de todos los sectores en conflicto. Y advierte algo muy duro que a mi modo de ver ocurrió después, es decir, se cumplió lo que él advirtió allí. Que si nos amedrentábamos, etcétera, ya lo escucharon, Colombia viviría una cadena de ignominia de ser gobernada por los criminales. Y tuvimos criminales en el Congreso de la República. Un 35% de congresistas llegó financiado por el paramilitarismo en Colombia. Y tuvimos también un director del DAS que hoy está condenado también por ser un cómplice y determinador también de homicidios. Y tenemos ministros de un gobierno de la primera década del siglo XXI que también están condenados o están huyendo de la justicia. Hubo demasiados criminales en algunos gobiernos en Colombia. Bien, quiero ir terminando resaltando por último ese amor por los más pobres como una parte del legado del cardenal Castrillón. Claro, estoy omitiendo hablar de todo su trabajo modernizando las comunicaciones de la Iglesia con la Internet. Lo llamaban el señor de la Internet en el Vaticano. Eso lo dijo el periodista Antonio José Caballero en una entrevista de la década pasada. Pero de eso sabemos muchísimo. Hay un artículo que les recomiendo a quien le interese ese tema, que se llama El fenómeno religioso, la evangelización en la era digital, y es una ponencia que él presentó en un congreso continental sobre iglesia e informática en Monterrey, México, el 3 de abril de 2003. Esa revista, que es del Opus Dei, se llama Pensamiento y Cultura, y está aquí también en esta universidad, y ahí lo pueden consultar si desean conocer ese documento. Quiero recordar finalmente de la homilía en la misa de celebración por los 50 años de la diócesis de Pereira en diciembre de 2002, en la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, unos fragmentos donde se resalta ese amor suyo por los pobres de nuevo, y donde además al final pide perdón por algunas palabras duras del pasado. Y miren ese amor por la iglesia, comillas: la iglesia es bella porque es la esposa de Cristo. La iglesia es bella porque en ella se refleja el esplendor poderoso de Cristo, esplendor del unigénito del Padre. Es bella porque en ella está toda la riqueza salvadora de Cristo. Es madre porque ella engendra para el cielo en su seno, que es seno florido de azucenas, porque en ella María continúa siendo madre, como el Papa Juan Pablo II lo decía, comillas: ella es la puerta, por ella entramos, cierro comillas. Una puerta que tiene particularidades aquí en esta diócesis, en esta catedral. Es la puerta de la pobreza, la pobrecita de Nazaret, y así nosotros la veneramos. Y esta iglesia, esta parcela, tiene la marca de la simplicidad de María, la marca de la pobre de Nazaret. Ayer por la noche yo estaba feliz en medio de una comunidad pobre, porque ahí encuentro vivo a Cristo. Me parecía ver en las niñas que estaban celebrando esa novena de Aguinaldo, recuerden que era diciembre, como muchachitas nazarenas, reflejo de la simplicidad y la pobreza de María. Una pobreza rica, con una riqueza que no tiene medida, porque es la pequeñez de su seno virginal. En la pequeñez de su seno virginal se albergaba el que es más amplio que los más amplios horizontes que puedan ver los científicos, porque su amplitud es más grande que la del universo, no alcanzada por nuestras pobres pupilas. Dejo hasta ahí la cita de esa homilía, que también fue muy sentida, y termino con el último párrafo de la homilía. Comillas: he visto en esta catedral autoridades desde el tiempo en que era obispo coadjutor. No importaba el partido,
Podía haber diferencias del modo de pensar y ustedes saben que al fin y al cabo llegué muy joven a Pereira y me faltaba todavía madurez y tenía más ímpetu al hablar. Tengo que pedir perdón de palabras duras, pero no tengo que pedir perdón de la intención con que las dije, porque siempre fue esa de formar a Cristo en el corazón de mis fieles. Y termina con un aplauso para el orador sagrado en esa homilía. Bien, quisiera concluir aquí entonces esta disertación. Fue un trabajo que me activó el lado obsesivo que hay en mí. Según los psicólogos, esa es mi estructura, la de un obsesivo. Trabajé 15 días para condensar este material, porque de haber investigado 20 años, hay el riesgo de que pueda ser aplastado por una montaña de datos y que de pronto lo relevante pueda quedar desdibujado. Espero haber cumplido con el propósito o la promesa del título de esta intervención, que es Memoria del Cardenal Darío Castrillón, humanista, guerrero de sotana y estadista. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, agradecemos su acompañamiento en esta conferencia a cargo del periodista, escritor y profesor Edison Marulanda, y esperamos que nos sigan acompañando en las próximas actividades que la Biblioteca Darío Castrillón Hoyos les ofrece en el marco de la Feria del Libro. Mañana tendremos una transmisión en vivo a las 10 de la mañana, que es la conferencia Refundación de Pereira a cargo del historiador Víctor Zuluaga. También va a ser acá en la Pinacoteca. Y el sábado 18 de agosto a las 8 de la mañana tendremos una transmisión en vivo y en directo, también por Radio UCP, www.radioucp.co, la conferencia La oración teresiana dentro de la historia de la oración de la Iglesia, a cargo del padre Enrique Uribe Jaramillo, que también se va a realizar acá en la Pinacoteca. Entonces, para que nos acompañen. Muchas gracias. Yo estaba dispuesto a dialogar, pero creo que después de este monólogo ustedes deben estar muy fatigados. Pero si hay una o dos preguntas, con mucho gusto seré interlocutor. El profesor Jaime Bedoya es uno de nuestros docentes más reconocidos de esta ciudad. Fue rector varios años del Colegio José Antonio Galán, premio Compartir al Maestro a nivel nacional. Al rector, correcto. Y es también abogado. Bueno, muchas gracias. Yo le mandé al profesor Marulanda una opinión cuando me invitó, que quería saber algo. Y yo tengo esta opinión de Castrillón. Dos momentos. Uno, el hombre valiente, corajudo, joven, crítico, que llegó a esta sociedad pereirana como obispo coadjutor y la enfrentó. Tengo vivo el momento cuando denunció en el púlpito la mano negra que mataba indigentes en la ciudad, y él decía que en vez de darles pan, les daban bala o cuchillo. Un valiente. Por eso fue que lo tildaron al principio de un obispo rojo, porque decían que era el sucesor de otro valiente que hubo, Monseñor Valenciacano, el que murió trágicamente y sospechosamente en un accidente aéreo después de enfrentar al gobierno por las injusticias que se cometían. Pero yo tengo otra visión de Castrillón en un segundo plano, y es que Castrillón se amangualó con el poder y se alió con una caverna reaccionaria de la Iglesia Católica Universal, que era Monseñor Alfonso López Trujillo. Ya en Roma él, en un grupo de esos de poder, en un dicasterio que equivale como a ministerios, creo, en la vida civil, y Monseñor Castrillón le debe ese cardenalato al señor cardenal López Trujillo. Y ya en Roma, Castrillón es otra cosa. Se convierte en una quinta columna para combatir la teología de la liberación, con la que simpatizó al principio. Y la teología de la liberación no es mala. Yo hice unos cursos muy buenos con unas monjas aquí muy críticas, que eran las monjas de la enseñanza, que invitaban a laicos como yo a que participáramos de unas reflexiones.
La teología de la liberación lo que tomó del marxismo fue el análisis social, es decir, ¿por qué hay pobres? La Madre Teresa fue una mujer muy grande, sin lugar a dudas, pero la Madre Teresa nunca cuestionó por qué había pobres. ¿Qué es lo que hay que cuestionar? ¿Por qué hay pobres? Un pensador de la iglesia, San Ambrosio, lo leí a través de Paulo Freire, porque yo no soy pues religioso, en el sentido de pertenecer a una comunidad. Lo leí a través de Paulo Freire, que es uno de los mejores pedagogos que hemos tenido. Decía San Ambrosio, no es parte de tus bienes lo que das al pobre. Lo que das no es tuyo, les pertenece a ellos, porque lo que fue dado por Dios para todos, unos poquitos se lo han apropiado. Entonces cuando la Madre Teresa hacía todas esas obras de caridad tan hermosas, eso era muy bonito, pero tenía que cuestionar por qué esto. Si hay bienes para todos, si la tierra la hizo Dios es para que todos la usufructuemos. Punto 2. Castrillón sí acompañó al Papa Juan Pablo II y al Papa Ratzinger en encubrir muchas cosas de pedofilia. Es que las cosas, miren lo que estalló ayer en Estados Unidos, lo vieron. Desde 70 años atrás, curas violando niños. Ahora, yo digo esto, bien crudamente, el que tenga una experiencia sexual, homosexual, digamos, con un adulto que la tenga, eso es muy libre, pero con un niño, es que un niño es sagrado. Castrillón diciéndole a Patricia Yaniot que no, pues que en otras partes también hay, es que no es lo mismo un pedófilo juez o un pedófilo policía a un pedófilo sacerdote, a quien las madres le entregan a sus niños para que se los eduquen. No es lo mismo esa pedofilia, eso es muchísimo más grave. Además, el sacerdote que juró al momento de ser ordenado castidad, no es lo mismo. Y Monseñor Castrillón, que en paz descanse, por ahí tiene una cartica muy fea que le mandó a un obispo francés diciéndole que lo felicitaba por no haber denunciado a un cohermano, es el término que usó, a un cohermano comprometido con pedofilia. De manera que Castrillón tiene dos momentos muy críticos, y el Papa Juan Pablo II, no me diga que el Papa Juan Pablo II persiguió eso. Cuando el escándalo de Boston, ustedes, yo creo que muchos de ustedes son sacerdotes o seminaristas, me parece. Cuando el escándalo de Boston, el Papa Juan Pablo II lo que hizo fue premiar al arzobispo, que no era pedófilo, por supuesto, no quiero decir, pero era un encubridor. Y lo llevó de arcipreste, que eso será como superior o como rector de una catedral en Roma. Y cuando murió el Papa Juan Pablo II, que fue tanta gente a Roma al funeral, ahí llegaron un montón de católicos norteamericanos y por caso entraron a esa catedral y estaba Monseñor Bernard Lowe haciendo misa y le hicieron escándalo. Hay muchas cosas, los escándalos de Irlanda del Norte en conventos de monjas maltratando y violando niñas. La iglesia tiene que, yo confío, este Papa Francisco me ha devuelto a mí la esperanza y me ha devuelto la fe que casi la tenía perdida del todo en la Iglesia Católica, porque confío seriamente. Tuve la oportunidad en mi trabajo de rector de estar frente a frente con él en un congreso al que nos invitó, y realmente es un tipo maravilloso que emana una sabiduría, una fuerza espiritual, unas ganas de hacer algo bueno. Esa es la esperanza que nos queda. Ojalá no lo vayan a matar, porque ya se sabe, los seminaristas deben leerse ese libro, En Nombre de Dios, que al Papa Juan Pablo I, un santísimo que venía a renovar esto, le aplicaron la cicuta, la logia masónica de cardenales que había allá y que no quería que esto cambiara. Bueno, y la tercera faceta que tengo de Castrillón sí es un verbo prodigioso, era un verbo prodigioso, un tipo muy bien formado, envidiablemente formado en el mejor sentido intelectualmente, 6 o 7 idiomas modernos, latín, griego, arameo, un portento.
un portento de la verdad y pues para decir todas las cosas, ¿cómo vi yo a este obispo? Aquí cuando llegó en el año 71 le hicieron un homenaje en el Rialto y el tipo despachó a esa burguesía rancia con un discurso que dijo, aquí no veo a ningún representante de la orilla del río, aquí no veo a ninguno del río Tun, o sea, de donde están los pobres. Aquí no veo sino la gente de la circunvalar, que era lo más granado en esa época. Y esa burguesía salió echando pestes, ve este obispo no sé qué y no sé cuál. Yo estuve en este obispo no sé qué cuál, rojo y fue tantas y no sé qué. Y los enfrentó muchas veces, pero la segunda parte fue un amangualamiento con el poder. Muchas gracias.